¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén muy bien. Hoy vamos con una historia distinta. No es un crimen, no es una tragedia, pero sí uno de esos casos donde la realidad parece ser escrita por un guionista con mucho humor negro. Carlos Enrique Raposo nació en Brasil en 1963 y, como muchos chicos de origen humilde, vio en el fútbol una posible salida. En Brasil, el fútbol no era solamente un deporte, era una promesa, una forma de ascenso social, una puerta hacia el dinero, la fama y el reconocimiento. Desde joven pasó por divisiones de clubes importantes. Se lo vincula con el Botafogo y también con el Flamengo. Tenía una ventaja muy clara, físicamente parecía futbolista, era alto, tenía buen porte, buena presencia y en los entrenamientos físicos podía destacarse, corría, se movía bien, tenía actitud, pero tenía un problema enorme, la pelota, porque una cosa es parecer un jugador y otra muy distinta es jugar. El propio Kaiser, con el tiempo, resumiría su filosofía de una manera brutal. Él quería ser jugador de fútbol, pero no quería jugar al fútbol, y ahí nace el personaje. El apodo El Kaiser tiene varias versiones. La más repetida es que se lo dieron por una supuesta semejanza con Franz Beckenbauer, el legendario futbolista alemán conocido como Der Kaiser. Otros dicen que el apodo podía venir de una marca de cerveza muy popular en Brasil, pero más allá del origen exacto, el nombre le quedaba perfecto. Sonaba grande, europeo e importante. Así es como Carlos Enrique Raposo empezó a ser El Kaiser. Y en el fútbol, muchas veces, un buen apodo ya es media carrera. El Kaiser no empezó a construir su historia desde el talento, sino desde la percepción. Él entendió algo muy moderno para su época. Si la gente cree que sos alguien importante, muchas puertas se abren antes que tengas que demostrarlo. La gran habilidad del Kaiser no estaba en los pies, estaba en la conversación. Desde temprano se movió muy bien en el ambiente del fútbol brasileño. Se hizo amigo de jugadores importantes, de figuras conocidas, de gente que sí tenía una carrera real. Nombres como Renato Gaucho, Ricardo Rocha, Carlos Alberto Torres, Romario, Edmundo y otros aparecen vinculados a su círculo. Y ese fue su verdadero capital. En una época sin redes sociales, sin YouTube, sin bases de datos al alcance de todos, sin clips virales y sin posibilidad de buscar estadísticas en segundos, verificar la carrera de un jugador era mucho más difícil. Si alguien llegaba recomendado por una figura con buena presencia, con un par de notas periodísticas y con una historia convincente, muchos clubes podían darle una oportunidad. El Kaiser sabía muy bien eso y lo aprovechó. Su método era simple y efectivo. Firmaba contratos cortos, muchas veces de riesgo, por 3 meses. Cobraba una prima, se integraba al plantel, disfrutaba del ambiente y cuando llegaba el momento de demostrar en la cancha, aparecía una lesión. Primero decía que estaba fuera de forma y necesitaba ponerse a punto. Eso le permitía pasar días o semanas haciendo solamente trabajos físicos, donde podía lucirse sin tocar la pelota. Pero cuando la pelota empezaba a rodar, activaba la segunda parte del plan. Según contó él mismo, pedía que le tiraran una pelota, le erraba o hacía un mal movimiento, se tocaba la parte posterior de la pierna y salía lesionado. En esa época, sin resonancias magnéticas disponibles como hoy, una lesión muscular era mucho más difícil de comprobar con precisión. Y si la situación se complicaba, tenía otra salida: certificados médicos, excusas, contactos y amigos que lo cubrían. El resultado era casi siempre el mismo. Pasaba un tiempo en el club, cobraba, generaba vínculos y antes de que lo descubrieran del todo, cambiaba de equipo. Era una carrera construida sobre el movimiento constante. Era una estafa, sí, pero también una radiografía del fútbol de la época. Dirigentes que confiaban en recomendaciones, periodistas que repetían versiones, clubes que no querían admitir que se habían comido el verso y un tipo con carisma suficiente para sobrevivir en el medio. Las primeras grandes puertas se le abrieron en Brasil. Botafogo aparece como uno de los clubes importantes en su historia. Allí, según algunas reconstrucciones, Kaiser llegó respaldado por contactos y por una imagen de jugador que prometía más de lo que realmente podía dar. También pasó por Flamengo, otro gigante del fútbol brasileño, y cada club repetía el mismo patrón. Se presentaba bien, entrenaba fuerte en lo físico
físico, se rodeaba de jugadores importantes y evitaba, como fuera, quedar expuesto con la pelota. Algunos compañeros se daban cuenta, otros lo tomaban con humor y varios, lejos de denunciarlo, lo cubrían. Porque Kaiser tenía algo que lo hacía funcional al grupo. Era divertido, simpático, buen compañero, buen organizador de fiestas y vida social. En las concentraciones y en la noche carioca se movía como pez en el agua. No era el mejor delantero, pero sí podía ser el mejor amigo del delantero. Y eso, en ciertos vestuarios, también tenía valor. Hay una frase atribuida a Ricardo Rocha que resume muy bien cómo lo veían algunos compañeros. Kaiser era un gran ser humano, un tipo querido, pero su problema era la pelota. Y ese era justamente el punto. Kaiser podía sostener el personaje mientras que nadie le exigiera la prueba final. Mientras todo quedara en entrenamientos físicos, charlas, promesas, lesiones y recomendaciones, la mentira podía seguir respirando. La historia del Kaiser no se quedó solo en Brasil. En distintas etapas se lo vinculó con clubes del exterior, incluyendo México, Estados Unidos y Francia. Uno de los nombres que más aparece es el Puebla de México, donde habría llegado joven después de llamar la atención en una prueba o entrenamiento. También se menciona su paso por equipos en Estados Unidos y por el fútbol francés. El caso de Francia es especialmente recordado por una anécdota casi cinematográfica. Según contó Kaiser, cuando llegó al Ajaccio se encontró con una presentación más grande de lo que esperaba. Había hinchas, expectativa y pelotas en el campo. Eso era un problema, porque si tenía que entrenar con pelota delante de todos, la mentira podía caerse en minutos. Entonces improvisó. En vez de ponerse a jugar, empezó a agarrar las pelotas y patearlas hacia la tribuna, como regalo para los hinchas. Besaba la camiseta, saludaba, hacía gestos de amor por el club. La gente se entusiasmó y de golpe ya no quedaban pelotas para entrenar. Había convertido un posible desastre en una escena de carisma. El entrenamiento terminó siendo físico, la prueba con pelota quedaba para otro día y el Kaiser sobrevivía una vez más. Esta anécdota explica todo del personaje. Donde cualquier otro veía una amenaza, el Kaiser veía una escena. No jugaba el partido real, jugaba otro partido, el de la imagen, el de la simpatía, el de caer bien antes que alguien pudiera exigirle talento. Pero si hay una anécdota que define la leyenda del Kaiser, es la del Banju. Banju era un club muy particular, asociado a la figura de Castor Andrade, un personaje poderoso y temido dentro del fútbol carioca. El Kaiser había llegado con fama de goleador, como tantas veces, pero después de muchas excusas, lesiones y demoras, llegó el momento que él más temía. Lo iban a mandar a la cancha. El equipo perdía, la orden bajó desde arriba, entraba el Kaiser. Ahí el personaje tuvo que elegir, o entraba al campo y quedaba expuesto, o inventaba una salida desesperada. Eligió por supuesto la segunda. Mientras calentaba, vio a hinchas cerca del alambrado. Según su propio relato, aprovechó insultos desde la tribuna, saltó el cerco y se metió en una pelea con los aficionados. El resultado, expulsado antes de entrar. No llegó a tocar la pelota, no debutó y evitó quedar en evidencia. Pero también faltaba lo más difícil, explicarle a Castor de Andrade por qué había armado semejante escándalo. Entonces el Kaiser improvisó una historia sentimental. Le dijo que los hinchas habían insultado a Castor, que lo consideraba como un padre y que no podía permitir que hablaran así de él. Según la versión más conocida, Castor pasó de estar furioso a emocionarse. Lo abrazó, lo besó y le renovó la confianza. La maniobra había funcionado. El Kaiser no solo evitó jugar, transformó una expulsión absurda en una muestra de lealtad. Este momento es increíble porque muestra la velocidad mental de este tipo. No tenía recursos futbolísticos, pero tenía recursos narrativos. En segundos podía construir una vergüenza deportiva en una historia de honor. Kaiser también entendía el poder de la prensa y del espectáculo. Para no ser descubierto, necesitaba que alrededor suyo existiera una imagen de jugador importante, y para eso usaba todo lo que tenía a mano. En una de sus etapas en Botafogo, se hizo famosa la historia de un celular falso. A comienzos de los 90, tener un teléfono móvil era símbolo de estatus. El Kaiser llevaba un aparato de juguete y fingía recibir llamadas de representantes, empresarios o clubes interesados en contratarlo. En el vestuario simulaba conversaciones, daba a entender que tenía ofertas, que lo querían de otros lugares, que él podía irse cuando quisiera. Hasta que un preparador físico lo descubrió. El teléfono era de mentira, pero hasta que alguien se animó a revisarlo, el objetivo había cumplido su función, reforzar el personaje. La prensa también tuvo un papel importante. Kaiser mantenía una buena relación con periodistas,
regalaba camisetas, compartía información, era simpático y cuando aparecía en notas muchas veces era presentado como goleador, delantero, refuerzo o promesa. No importaba tanto lo que había hecho en cancha, importaba lo que se decía que podía hacer. En tiempos sin internet, una nota en un diario podía funcionar casi como un certificado de existencia. Si un medio decía que eras futbolista, mucha gente lo iba a creer, y el Kaiser supo vivir en ese margen. A lo largo de los años, el Kaiser siguió apareciendo en planteles, pruebas y entornos de clubes importantes. Se lo vinculó con el Vasco da Gama, Fluminense, América, Palmeiras y otros equipos. En Vasco, él mismo contó que llegó más para ayudar a un jugador con problemas personales que para jugar. Según esa versión, su tarea era acompañarlo, despertarlo y mantenerlo cerca del entrenamiento. Es decir, una vez más, su valor no estaba en la cancha, sino en el vínculo. Pero incluso allí, la paciencia tenía límite. En una de las versiones más conocidas, Eurico Miranda lo vio corriendo alrededor del campo y preguntó por qué ese jugador seguía ahí si nunca jugaba. Y así, el Kaiser tuvo que irse. En Fluminense, la historia fue distinta. Se dice que llegó a estar poco tiempo, pero incluso cuando ya no formaba parte real del plantel, seguía usando la imagen de jugador. Se ponía ropa del club, caminaba por shoppings y usaba una supuesta pertenencia para sostener el personaje. También explotó su parecido físico con Renato Gaucho. En la noche de Río, esa semejanza le abría puertas. Según relatos del propio Renato, más de una vez el Kaiser se hizo pasar por él en boliches y situaciones sociales. Y ahí aparece otra capa del mito. Kaiser no solo fingía ser futbolista, a veces también fingía ser otro futbolista. Todo era parte de la misma lógica, estar cerca de la fama, tocarla, usarla, aunque fuera desde el engaño. La historia del Kaiser es graciosa en la superficie, pero tiene una pregunta más profunda. ¿Cómo pudo sostenerse tanto tiempo? Una respuesta fácil sería decir, porque era un mentiroso brillante, y algo de eso hay, pero no alcanza. El Kaiser pudo sostener su farsa porque el ambiente también se lo permitió, porque había dirigentes que preferían confiar en contactos que investigar, porque había periodistas que se dejaban seducir por el personaje, porque había clubes que no querían admitir errores, porque sus propios compañeros muchas veces lo querían y lo cubrían. Y porque en el fútbol la imagen siempre tuvo un peso enorme. Un jugador no es solo lo que hace en la cancha, también es cómo se mueve, con quién se junta, quién lo recomienda, qué dice la prensa, qué auto maneja, en qué lugares aparece. El Kaiser entendió que podía habitar esa cáscara. No necesitaba ser futbolista, necesitaba parecerlo el tiempo suficiente. Y cada contrato corto era una nueva oportunidad, cada lesión era una pausa, cada amigo famoso una credencial, cada nota periodística una prueba falsa de prestigio. En el fondo, el Kaiser no engañó solamente a los clubes, engañó un sistema que muchas veces ya funciona sobre apariencias. Por eso esta historia pega tanto, porque nos reímos del Kaiser, pero también nos muestra algo incómodo. ¿Cuántas veces el mundo premia más la confianza, el chamullo y la puesta en escena más que la capacidad real? Con el paso del tiempo, la historia empezó a circular como leyenda. En 2011, un informe de Globo Sport ayudó a ponerla en primer plano en Brasil. El Kaiser, ya lejos de los planteles, empezó a contar sus anécdotas con una mezcla de orgullo, humor y cierta melancolía. Para algunos era un estafador, para otros un pícaro, para otros una especie de Forrest Gump del fútbol brasileño. Alguien que estuvo cerca de grandes nombres, de grandes clubes y de grandes momentos, sin haber sido realmente protagonista deportivo de nada. En 2018, su historia llegó como documental, dirigido por Lois Miles, estrenado en el Festival de Tribeca. Ese mismo año también se publicó un libro sobre su vida, escrito por Rob Smith, y ahí la leyenda se volvió global. El mundo conoció a este hombre que había vivido como futbolista profesional sin construir una carrera futbolística real, alguien que había entendido la teatralidad del deporte antes de que existieran las redes sociales, los highlights editados y la cultura del personaje permanente. Pero el propio Kaiser, con el tiempo, también dejó ver una reflexión más amarga. En algunas entrevistas dijo que no se arrepentía, pero también reconoció que con las oportunidades que tuvo, si se hubiera dedicado más, podría haber llegado más lejos. Y que, si perjudicó a alguien, quizás fue a sí mismo. Esa frase también cambia un poco el tono de la historia, porque detrás del chiste hay algo más triste. Un hombre que estuvo cerca del sueño, pero eligió vivir de la simulación antes de permitirse saber si podía fracasar de verdad.
verdad. La historia de Carlos Enrique Raposo parece una comedia. Un hombre que engaña clubes, finge lesiones, firma contratos, va de fiesta, se hace amigo de estrellas y evita tocar la pelota como si la pelota fuera su peor enemiga. Pero también una historia sobre la identidad. El Kaiser no quiso ser futbolista en sentido real, quiso ser lo que rodea al futbolista: el reconocimiento, la noche, los privilegios, la pertenencia. Y durante años lo logró. Su mayor talento no fue patear el arco, fue leer el ambiente, entender quién tenía poder, qué había que decir, cuándo lesionarse, cuándo desaparecer, cuándo cambiar de club y cuándo convertir una mentira en una anécdota simpática. En otro contexto, quizás hubiera sido actor, o representante, o publicista, o vendedor, pero cayó en el fútbol, un mundo donde la épica muchas veces tapa la verificación, donde el carisma abre puertas, donde todos quieren creer que están frente a una promesa. El Kaiser fue una mentira caminando entre verdades, clubes reales, camisetas reales, contratos reales, amigos reales. Lo único que faltaba era el fútbol, y quizás por eso su historia sigue fascinando, porque no habla solo de un estafador, habla de un sistema capaz de aplaudir una imagen antes de comprobar si detrás hacía algo. Carlos Enrique Raposo no fue el mejor jugador de su generación, ni siquiera fue un jugador en el sentido pleno, pero consiguió algo más que muchos futbolistas reales no consiguen, que décadas después todavía se cuente su historia. El jugador que nunca jugó terminó ganando el partido más extraño de todos, el de convertirse en leyenda. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.